Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Seguimos con la visión, la interpretación de los patriarcas para recordar el- la escena de Jacob cuando buscaba el perdón de su hermano. Después de alrededor de 20 años que estuvo trabajando Jacob con su suegro Labán. Allí formó su familia con las dos hijas de Labán y además dos siervas de ellas. Y decidió que ya era tiempo de salir, de volver. Entonces, él en el exilio, porque estar fuera de su tierra, de la tierra de sus padres, es estar en el exilio. Él decide volver, pero tiene que enfrentarse al hecho de que había eh, tomado de su hermano la primogenitura de una forma equivocada. Había engañado a su padre, le había suplantado. De hecho, su propio nombre, el nombre Jacob, significa el suplantador o el engañador. Entonces, al decidir volver a la casa de su padre, sabe que tiene que enfrentarse a su hermano. Su hermano es Esaú y él había jurado matarle por haberle suplantado, haberse robado su primogenitura, la que le correspondía a él. Aunque nosotros sabemos que inicialmente Esaú despreció su propia primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. En fin, los hechos se presentan de tal forma que Jacob siente miedo de regresar, pero regresa. Es decir, ya da sus pasos de regreso. Y en el camino sabe que tiene que enfrentarse a este problema grande y envía emisarios para que de alguna forma aplaquen la ira de su hermano, para que cuando él encuentre ya tenga, ya se haya suavizado, digamos. Entonces, envía a sus emisarios y sus emisarios regresan y dice, Esaú viene con sus 400 hombres y viene directamente a enfrentarse contigo. Enfrentarse en el sentido de guerrear, porque ya sabía que él eh, estaba viniendo. Entonces, Jacob le envía regalos y los emisarios les pone delante de él. Y de paso, eh, decide que en un momento determinado, ya cuando cae el día, logra que pasen todas sus posesiones, sus ovejas, etcétera, pasen el río de Yabok. Curiosamente, el nombre algo relacionado con su propio nombre, y se queda solo a la otra orilla. Y en esa noche, eh, toda la noche se pone a luchar contra un ángel. Hasta que dice la escritura, el alba ya estaba rayando, es decir, ya apenas comenzaban a asomar pequeñas luces por el horizonte. Entonces, en ese momento el ángel le dice, déjame que ya raye el alba. Y Jacob le dice, pero yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Entonces el ángel dice, bueno, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Jacob, y él decide cambiarle el nombre y le dice, ahora te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque luchaste contra Dios y los hombres y has vencido. Es decir, esta historia de una lucha contra un ángel, el mismo ángel,
de Dios, dice, el ángel le dice, has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Entender esta parte es un poco difícil, cómo es que nosotros tenemos que luchar contra Dios, pero en realidad toda la escritura está mostrándonos que sí, efectivamente es posible. Nosotros recordamos ah, luego a Moisés enfrentándose al Creador y defendiendo Moisés al pueblo cuando él baja del monte con las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios y encuentra que su pueblo había pecado. Habían, por la impaciencia, decidieron fabricar un becerro de oro y adorarlo. Entonces, naturalmente, Moisés se encoleriza, les lanza las piedras y las rompe. Y ahora se enfrenta de nuevo al Creador y el Creador le dice, voy a destruir a tu pueblo. Voy a destruir a todo este pueblo que ha hecho mal delante de mis ojos. Y entonces Moisés le dice, un momentito, no, no voy a permitir que los destruyas. En todo caso, mátame a mí, pero no a este pueblo. Es decir, Moisés, enfrentado al Creador, enfrentado a una decisión del Creador de realizar cierta acción, y le dice, no, no, no lo hagas, mátame a mí en lugar de ellos. Entonces es posible luchar contra Dios, y es más, es posible de luchar contra Dios y vencerlo. Naturalmente, todas estas son alegorías, como hemos estado hablando, y estas alegorías tienen una razón en nuestra propia interioridad. En nuestra interioridad, todos estos personajes son arquetipos de lo que nos ocurre internamente. Por ejemplo, Jacob, enfrentándose a su hermano Esaú, es el modelo de nuestra propia alma. Nosotros, que sabemos que hemos cometido alguna tontería, algún error, algún pecado, sabemos que somos culpables. Y la Biblia mismo dice, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es decir, no hay justo, dice, ni aun uno. Todos somos culpables de algo. Inclusive somos culpables de ser buenos y de hacer nada, de no hacer nada siendo buenos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, somos culpables. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, en esta época, justamente el día de ayer, el mundo judío celebró el día más sagrado del año, el Día del Perdón. ¿Qué es el Día del Perdón? Y comencemos a entender un poquito la parte religiosa, el significado, cómo se van concatenando todos los actos hasta llegar al Día del Perdón. ¿Y cuál es el significado del Día del Perdón? Para eso, entonces, vamos a comenzar a poner ciertos detalles. Y todas estas fiestas son parte de una secuencia que debe ser entendida. Hace 10 días, el día de hoy sería 11 días atrás, inicia una fiesta que está determinada en la misma escritura, en el mismo Antiguo Testamento, como el día del sonar de las trompetas, que en la terminología, ya hemos visto un poquito, significa también el día
el día del juicio final. ¿Qué significa el día del juicio final? Bueno, a esta fiesta le vamos a poner aquí que se le conoce como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah en la terminología judía. Rosh, que es inicio, y Shana, que significa año. Entonces, el inicio del año. Para ello tenemos que graficar nuevamente nuestro esquema de que todo es cíclico. Y de paso, el mundo judío inicia un nuevo año y le vamos a llamar de esta forma un nuevo año civil, porque el día de inicio de año en la escritura en realidad es la Pascua, es Pesaj. Entonces vamos a poner por ahí, aquí, Pesaj, el día de Pesaj es el señalado bíblicamente como el día del inicio del año. Pero cuando aparece en la escritura dice en el séptimo mes, el primer día del mes, harás sonar las trompetas y será un día de santa convocación. Eso está en Levítico 23, ya lo vamos a ver. Entonces, en ese día, el mundo judío celebra el inicio del año, pero es un año civil. Entonces, vamos a decir que por aquí, este es el año nuevo religioso, de acuerdo a la Biblia, o año nuevo bíblico. ¿Sí? Y aquí abajo, este sería el año Rosh Hashanah, que es el séptimo, al inicio del séptimo, es decir, casi simétricamente opuesto, el año nuevo civil, en el que de acuerdo a la cuenta de los sabios, es el cumpleaños de Adán. Es decir, el día en el que el ser humano fue creado. No estamos hablando de el día en el que el primer ser humano fue creado, sino en realidad el día en que el ser humano, todos nosotros, fuimos creados. Desde luego, todas estas historias deben entenderse de una forma alegórica y más profunda. En todo caso, el mundo judío celebró la luna nueva hace 11 días atrás, el inicio del año nuevo civil. Pero ocurre que hay, de acuerdo a esta terminología religiosa judía, hay 10 días que transcurren a partir del primero, 10 días que se les conoce como los 10 días temibles. Entonces, vamos a poner por aquí, estos son 10 días temibles. Y el 10º día, el día final de esto, se debe celebrar otro día, otra fiesta, llamada el día de Yom Kippur o el día del perdón. Día del perdón. ¿Sí? Vamos a poner Yom Kippur en la terminología hebrea. Entonces, vamos a hacer el resumen acá, el detalle. Veamos. Aquí 10 días temibles. Y luego Yom Kippur, el día del perdón. Y vamos a ponerle entre paréntesis Yom Kippur, la terminología hebrea. Y
vamos a irnos un poquito más allá. Luego existen 4 días que son más o menos como días libres. Es decir, ahora ya el mundo judío está descansando, pero también en preparación para otra fiesta más. Es decir, el año se inicia, este nuevo año civil se inicia con puro fiestas y vamos a ver de qué se tratan las fiestas. Entonces, aquí 4 días libres y luego inicia una fiesta por 7 días más. Por 7 días más. Y esta es la fiesta de las cabañas o Sukkot. Entonces, estos son 7 días. 7 días de la fiesta de las cabañas. Entonces, esto le vamos a poner por aquí. 4 días de descanso. 4 días de descanso. Descanso o preparación. ¿Bien? 4 días de descanso o preparación. Y luego de esta fiesta, la fiesta de las cabañas. Cabañas o Sukkot. Bien, para entender un poquito más en detalle lo que hacen los judíos, pero lo hacen en relación a la Biblia. Termina esta fiesta aquí el 7.º día y el 8.º día, en algunos casos se detalla que son 2 días, pero el 8.º día hay una fiesta más. O sea, si ya tuvimos 7, un día más, hagámosle un día más y aquí se celebra, vamos a poner uno de los temas, vamos a poner ahí, se celebra Simchat Torah o la alegría de la Torah y que viene a ser el día de la procesión, de donde se inventaron las procesiones de este día en que los judíos sacan los rollos a darse la vuelta por el barrio en procesión. Entonces, esto se imitó, porque esto lo hacían desde hace mucho tiempo, esto se imitó en el mundo cristiano para también, si ellos hacen una procesión, nosotros también sacaban su virgencita a dar la vuelta por la ciudad o a alguno de los Jesuses a dar la vuelta, pero imitando a esta costumbre religiosa llamada la alegría de la Torah. Lo que vamos a hacer nosotros ahorita es contar hasta qué número hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado a los 10 días temibles y el 10º día, el día del perdón, más 7 días, estamos en el día número 17. Estos 7 días, 17 más 10, perdón, 7 más 10, 17, más estos 4 días de aquí, serían 21. Y el último día, Simchat Torah, sería el día número 22. El día número 22 en el que culminan todas las fiestas. ¿Por qué 22? Hemos estado hablando de que la Torah tiene 22 letras, ¿eh? 22 letras con las que fueron escritas todas las palabras de la Torah. El número 22 es, cuando decimos 22 letras, viene a ser el verbo, porque con este verbo fue escrita toda la Torah. Y el verbo, o que también se le llamaría Torah, el verbo en hebreo es Aleph Tav. Entonces vamos a poner aquí, el verbo es Aleph Tav, que aparece en la misma
entre las mismas palabras del primer verso de toda la Biblia. Es decir, el Aleph Taf, lo que en terminología cristiana se le conoce como el alfa y el omega. Vamos a poner, lamentablemente no tengo los caracteres griegos aquí. Vamos a poner alfa y omega a lo que fue llamado el verbo. Entonces, en realidad, todas estas fiestas se les conoce o fue traducida como fiesta, pero en hebreo son llamadas Moed. Vamos a poner aquí. Son llamadas, perdón, las fiestas son llamadas Moed, pero estas Moed son una mikra. Una mikra es un repaso. ¿De qué vamos a repasar? Imaginémonos de que, por ejemplo, como solíamos hacer en la escuela, eh, tenemos que preparar una fiesta y, por decir lo que recientemente ocurrió, el juramento de la bandera. ¿Qué hay que hacer para prepararse para el juramento de la bandera? Entonces, los niños dicen, a ver, ¿quiénes son los abanderados? Ustedes van a coger, marchar con la bandera, van a hacer así, van a hacer así, van a ponerse aquí y luego los alumnos van a salir, van a formarse aquí y van a salir a partir de esta fila uno por uno y van a ponerse al frente de la bandera y se van a arrodillar y la van a besar y van a decir yo juro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por al menos una vez, se hace un par de veces o 3 veces, se repasa. Mikra es un repaso. El repaso de algo que se va a ejecutar después, algo que va a pasar después. Entonces, esto que aparece en la Biblia, como estas fiestas que deben ser celebradas en tal fecha, etcétera, son un repaso de lo que va a acontecer al final. Es decir, vamos a celebrar el día del juicio. Celebremos el día del juicio, hagamos una micra del día del juicio, es decir, repasemos el día del juicio. Pero vamos a repasarlo cada año. Es decir, en realidad cada año hay un juicio que tenemos que realizarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer allí? Tenemos que hacer un juicio, hacernos un juicio, nosotros enfrentarnos ante el Creador en este juicio y hagamos este juicio de manera beneficiosa. Es decir, si vamos a enfrentarnos a un nuevo año, hagamos un juicio de todo lo que hemos hecho y veamos qué es lo que tenemos que hacer después, qué es lo que tenemos que corregir durante este año. Y entonces, este juicio final nos da la idea de enfrentarnos a un tribunal, enfrentarnos al Creador y nosotros enfrentarnos a un juicio. ¿Qué es lo que dice la Escritura respecto de nuestros actos? Aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y también dice, porque no hay justo ni siquiera uno. Es decir, todos y cada uno de nosotros hemos cometido alguna tontería, algún pecado. Grande o pequeño, para la Biblia no hay diferencia. Para el Creador no hay diferencia. Una mancha es suficiente, somos culpables y por lo tanto el enfrentarnos a este juicio, en un juicio el juez determina de que somos culpables. ¿Y cuál es la sentencia? Por lo tanto, la sentencia dice el alma que pecare, esa morirá. Entonces, somos culpables, somos reos de muerte. Ahora, vamos a recordar las famosas historias o las famosas películas del oeste. En el oeste,
cuando en aquel tiempo era eh, um, costumbre o la ley, era la ley del revólver. De todas maneras, se había instituido una forma de justicia que estaba encargada un hombre llamado el sheriff. Cuando alguien había incurrido en un asesinato, se le hacía un juicio y a veces algunos de estos juicios eran injustos, pero eh, se le metía al juicio, se hacía un juicio oral, rápido o lo que sea, y si el pecado que esta persona había cometido era suficiente como para sufrir la muerte era la horca. Entonces, se le metía al reo en la cárcel y se le indicaba que en tantos días, 4 o 8 días, iba a ser ejecutado. Entonces, ¿qué ocurre? Le meten al reo en la cárcel, pero esta cárcel tiene una pequeña ventana y al frente de donde está esta cárcel, la frente de la casa del sheriff, se comienza a construir la horca. Y naturalmente la horca había que construirlo de madera. Entonces, todos los días se construía esta horca y se hacía sonar la madera, se clavaba la madera, se serruchaba la madera, de tal manera que el preso que estaba en la cárcel escuchaba cómo día a día se iba construyendo el lugar en donde él iba a morir. Y de hecho tenía una pequeña ventana por la que podía mirar cómo avanzaba esta construcción. A esto se le conoce en la escritura como los 10 días temibles. Es decir, en el día del juicio fue sentenciada mi alma a la muerte. Ahora, esta muerte no es que se ejecuta inmediatamente, sino que el juez dice, en el 10º día a partir de hoy va a ser ejecutada esta muerte. Por lo tanto, este intermedio son los 10 días de sufrimiento, los 10 días temibles en los que el reo está pensando en que ya se está construyendo la horca, ya están clavándose todas las tablas en donde voy a ser ejecutado. Entonces, además de recibir un juicio, la sentencia, tengo que atravesar esos 10 días de sufrimiento terrible. Y entonces, ¿qué ocurre? Normalmente aquí el reo se arrepiente. Entonces, hay un arrepentimiento y pide clemencia y tiene la oportunidad de presentar pruebas de descargo y todo lo posible, hasta que podría alcanzar clemencia de parte del juez. Y viene el 10º día, en el 10º día en el que debe ser ejecutada mi sentencia, debo morir, viene una orden, el perdón del juez, en donde dice finalmente que mi sentencia quedó anulada y que soy perdonado. Esto está configurado desde la ley antigua en el Antiguo Testamento, está configurada de esta forma, que el día del perdón merezco el perdón de Dios en realidad sin haberlo merecido. Es decir, el Creador es favorable a nuestra petición, a nuestro arrepentimiento. ¿Cómo ocurre esto si nosotros decimos que cuando viene Jesús, Él es el que perdona nuestros pecados, es el único que gracias a su obra nosotros somos salvados? Y que antes los judíos llegaban a este día y eran perdonados. El asunto del tiempo, del antes y el después, nosotros debemos olvidarnos
que en la escritura ya no hay un antes y un después, todo es lo mismo. La escritura, para la escritura, ¿sí? En la escritura hay vamos a ponerle así, ¿sí? En la escritura no hay este sinónimo de antes y después como está ocurriendo aquí en el tiempo, que ahora a partir de aquí voy a ser buena persona y que antes mis pecados eran castigados con la muerte y ahora gracias a la venida de Jesús ya no, Él es el que murió por mí y ya no tengo que morir. Esto ocurría todo un siempre. ¿Y cómo podemos determinar que esto ocurría siempre? Veamos en la escritura. Vamos a irnos a Apocalipsis 13, 13:8. Apocalipsis 13:8 dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esta escritura la hemos estado analizando ya un par de veces anteriormente, pero es curiosa esta forma de presentarnos del apóstol Juan, que dice que este cordero, que es en la terminología hebrea el corbán, se le llama el corbán, al animalito que muere por nuestros pecados, es el cordero el que fue muerto desde el principio del mundo. Es decir, no es que Jesús vino a morir hace 2000 años solamente. Esa es un cumplimiento de toda la escritura. El cumplimiento real, el cumplimiento físico, si se quiere. Pero en realidad, este cumplimiento espiritual está siendo hecho ya desde el principio del mundo. El Cordero ha estado muriendo ya por nuestros pecados desde el principio del mundo, está muriendo a nuestro favor. Pero, ¿cómo es esto de que está muriendo a nuestro favor y nosotros no morimos, sino que vivimos? Entendamos un poquito más el problema, de todo lo que está estructurado aquí. Dijimos, cuando pasamos por el juicio final, luego vienen los 10 días temibles del arrepentimiento y luego finalmente el día del perdón en el que al final de este día salimos contentos porque seguimos con vida. Luego vienen estos 4 días aparentemente de descanso. Siempre que encontramos 4 en la escritura, es una puerta. Si nosotros revisamos nuestras tablitas de los significados de las letras hebreas, el número 4 significa una puerta, pero también debemos recordar que el nombre del creador tiene 4 letras. Entonces aquí la vamos a dibujar. Las 4 letras del nombre del creador son Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, en estos días de 4 letras, de 4 días que estamos formando las letras del creador, en realidad, luego de haber recibido la vida, vamos a crear, vamos a recordar, vamos a rememorar el nombre del creador. Vamos a recrear este nombre, a reconstruirle el nombre en nuestra vida. Si ya hemos nacido de nuevo, porque nacer de nuevo es recibir nuevamente la vida, entonces estos 4 días de aquí tenemos que crear nuevamente el nombre del creador. ¿En dónde? En nuestra interioridad. Cuando creamos el nombre del creador en nuestra interioridad, estamos recreando o estamos preparándonos para estos días de la fiesta de las cabañas, que es una vez que hemos creado el nombre del creador en nuestra interioridad, ahora ya tenemos ese nombre en nosotros.
ahora nos preparamos para morar con Él. Morar en la cabaña, en una cabaña temporal, recordar que somos temporales, y ahora vamos a unificarnos con el Creador. En la terminología o en todas los relatos bíblicos, en el Nuevo Testamento sabemos que Yeshua, a quien le tradujeron Jesús, en realidad nació en la primera noche de la fiesta de las cabañas. Aquí, es decir, ya cuando en los 4 días estamos creando el nombre, ahora nace la primera noche de Sukkot, de las cabañas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el relato dice que era una época fresca en la escritura porque los campesinos estaban con sus ovejitas en el campo y se les aparece unos ángeles y dice, hoy ha nacido en la ciudad de David Jesús el Salvador, en las traducciones como nosotros tenemos. Y este Salvador no tuvo lugar para nacer en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no había cabañas, todas estaban ocupadas. Todo el mundo había salido al campo a hacer su cabañita y todo el mundo tenía sus invitados y no había espacio para nadie. Entonces, él por ahí encuentra una de estas cabañas y una cabañita improvisada. El, el tiempo llegó y nace en una cabaña para recordarnos de que aquí somos temporales. Él también estaba de paso en este mundo y recordarnos que nosotros también estamos de paso en este mundo. Entonces, en 3 días más, a partir del día de hoy, el cuarto día, es el inicio de la fiesta de Sukkot, y allí es o deberíamos celebrar lo que nosotros conocemos como la Navidad. La Navidad no ocurrió en diciembre. La Navidad no ocurrió en invierno como en el hemisferio norte, en donde está situado Israel, ocurre. La Navidad ocurre en una época fresca, que en Israel en este momento está todavía un clima muy bonito. Cuando llega el invierno en Israel, cae nieve y en esa época es difícil de estar afuera. Los pastores no podían estar en el campo con las ovejitas muriéndose de frío. Entonces, en esta época, es decir, digamos aproximadamente este fin de semana, que es el inicio de la fiesta de Sukkot, será la fecha en que deberíamos celebrar la fiesta de la venida del Mesías. Ahora, si es que aquí están 10 días, los 10 días temibles, el 10.º día, el día del perdón, el día 14, que sería el día 14, que es el día o la noche sería el día número 15, ¿no? Vamos a poner, son 4 días, al 15 día, al día número 15, el inicio del día número 15, que es la noche, es el nacimiento del Mesías. Es decir, ¿qué ocurre en el día número 15? Nosotros dijimos, el año nuevo se inicia con la luna nueva. Entonces vamos a poner aquí luna nueva. La luna nueva es el inicio de un mes y por lo tanto el inicio de un año. Pero cuando llegamos al inicio de la fiesta de Sukkot, ya estamos en el día número 15. El mes tiene 28 días, 28, 29 días. Entonces, el día número 14 y el día número 15 son días de luna llena. Es decir, otro signo de que nosotros debemos saber
cuándo es el nacimiento del Mesías, será en luna llena. Vamos a ponerle en otro color para simbolizar de que ahora esta es la luna. Entonces, cuando miremos en el horizonte, miremos por el oriente nacer la próxima luna llena, vamos a recordar que esa fue la luna del nacimiento del Mesías. Este número 15, además, si nosotros sumamos el 1 más 5, es 6. El 6, el 6 es la letra BAF. La letra BAF corresponde a la letra BAF. Vamos a poner aquí. Esta es una letra BAF, es decir, sería esta letra de aquí. Vamos a poner en otro color. Esta letra BAF que estamos configurando, conociendo del nombre del creador. Esta letra BAF es la que une el cielo con la tierra. El cielo de nuestro pensamiento y la tierra nuestra interioridad. Entonces, ¿qué es lo que une a estos dos? ¿Qué es lo que une a estos dos que inicialmente están separados? Es el conocimiento. Es lo mismo, hemos dicho que estos dos que hemos dibujado de esta forma, son estos dos que están aquí físicamente en nuestro cerebro. Somos dos hemisferios, pero estos dos hemisferios tienen que unirse, tienen que relacionarse a través de un cuerpo calloso que nosotros tenemos acá. Esta es físicamente el significado de el advenimiento de Mashiach, de la luz. Es decir, todo lo que podamos nosotros hacer para unir estos dos hemisferios es la luz que nos ilumina, es todo lo que nosotros conocemos, todo lo que hemos aprendido para poder transformar nuestra interioridad. Esta luz que viene a morar dentro de nosotros no es una luz como la luz que nosotros vemos en una vela o en nuestros cuartos o la luz del sol, sino que se refiere al conocimiento que nosotros tenemos que entender, que tener. ¿Por qué el conocimiento? Porque el conocimiento mismo es la vida eterna. Recuerden que dice la escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, el conocimiento nos lleva a la vida eterna y la vida eterna nosotros la adquirimos poco a poco con traer luz a nuestra interioridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros adquiramos esta luz? Esto que dijimos es una micra. Todos estos son micra, repasos de lo que va a ser al final. Cada cosa de estas estamos repasando porque cada vez que repasamos en realidad estamos trayendo luz a nuestra interioridad y cada vez que traemos luz a nuestra interioridad estamos trayendo vida. Dijimos, el día del perdón, que normalmente en el judaísmo se ha estipulado, se ha dicho, por ejemplo, a ver, vamos en estos 10 días a afligir nuestra alma. Está escrito en la Biblia y revisemos lo que está escrito en la Biblia en Levítico 23:26. Levítico 23:26. Veamos, Levítico 23. Aquí están en realidad todas las fiestas, ¿no? La primera fiesta en el 23:1, que es la fiesta de las trompetas, las fiestas del Señor, dice, haréis santa convocación y será día de reposo, ¿no? Se le llama también la Pascua. Dice, en el mes primero, a los 14 días, perdón, esta es la fiesta de la Pascua, el año civil, perdón, el año nuevo religioso, pero aquí habla de las primicias, fiesta de las primicias,
y también la fiesta de las semanas luego, que es lo que estábamos hablando. Pero veamos en el 26, dijimos, la fiesta de las trompetas. Aquí, la fiesta de las trompetas es el séptimo mes, como dijimos. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y luego de estas aparece el día del perdón y dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, pero a los 10 días de este mes será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es decir, por decreto tienes que estar triste. ¿Qué es lo que se hace entonces? El judío lo que hace es, en estos 10 días vamos a estar en una continua reflexión, vamos a estar pidiendo el perdón del Creador, hemos sido decretados que hemos hecho mal y por lo tanto merecemos la muerte, pero vamos a rogar el perdón de Dios. Y por lo tanto, el Creador aparentemente dice aquí, debes afligir vuestras almas. Es decir, tengo que obligatoriamente ponerme triste y tengo que, para lograr ser algo triste, el día anterior, dicen ellos, hay que hacer un ayuno. Vamos a ir en ayuno al día de la expiación, el día del perdón, y durante todo el día se pasa además en ayuno y al final, después del ayuno, si hemos recibido el perdón, vamos a comer. Entonces se hace una gran fiesta. Pero en todo caso, el problema es de que por obligación nosotros tenemos que afligir nuestras almas. Regresemos, por lo tanto, a nuestro esquema. ¿Ven? Aquí, que todo esto nos debe ayudar a reflexionar el significado de estas fiestas, que aparentemente las ejecutamos cada año, debemos hacerlas cada año. En realidad, si nosotros estamos observando aquí esto que es cíclico, ¿qué nomás es cíclico en nuestra vida? En nuestra vida son cíclicos no solo los años, sino también los meses. Y no solo los meses, sino también las semanas. Y no solo las semanas, sino también los días. Y no solo los días, sino las horas, los minutos y los segundos. Cada instante se vuelve a repetir. Es decir, estamos repasando, dijimos que estas fiestas son micra repasos. ¿Sí? Están escritas en el Antiguo Testamento para que aparentemente recuerden, repasen cada vez que se va a hacer esto, y el repasar de que no se debe hacer únicamente una vez al año, sino que a cada ciclo, a cada instante, uno tiene que estar ejecutando estos pasos. Es decir, que a cada instante tengo que tener el juicio, un buen juicio. A cada instante tengo que reflexionar. A cada instante tengo que recibir el perdón. Pero ¿qué es el perdón? El perdón, decimos que Dios me perdone, que yo he hecho mal, pecado y merezco la muerte. Pero cuando nosotros ejecutamos alguna tontería, hemos robado, hemos chismoseado, o el más terrible de todos los pecados, hemos matado. Si es que hemos matado, o cualquiera de estos, de los pequeñitos a los grandes, ¿merecemos el perdón? La pregunta es, ¿somos acaso todos merecedores del perdón? ¿Hay alguna diferencia entre pecado y pecado que tengamos que nosotros tener alguna valentía para acercarnos al Creador y decir, no, mi pecado no es tan grande? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y punto, que todos merecemos la muerte.
sea grande, sea pequeña. Ahora, entonces, ¿un pecado grande merece el perdón? El problema, más allá de si nosotros debemos reflexionar si mi perdón es grande o pequeño, el problema radica en nuestra interioridad. El problema es de que estamos conformados nuevamente por una parte inteligente y una parte emocional. Las emociones son las que nosotros ejecutamos alegremente y cuando las hacemos alegremente, la inteligencia se anula. Entonces vamos a poner aquí esta inteligencia. Cuando nosotros hacemos algo mal, esta inteligencia está anulada. Cuando ejecutamos algo eh, en nuestro cuerpo, aparecen ciertas hormonas. Hay unas hormonas que cada una, el propósito de cada hormona de estas sirve uh, para que nosotros podamos sobrevivir, para que podamos enfrentarnos al mundo en el que estamos. Para eso existe una hormona que controla nuestras funciones, que es el cortisol. Vamos. El cortisol es una hormona para el estrés. Cuando nosotros estamos estresados, hemos cometido alguna tontería, cualquier cosa que sea, vamos a mirar aquí. Sería, perdón, acá. ¿Sí? Cuando hemos ejecutado alguna tontería, eh, se activa una hormona que es un principio de defensa, un mecanismo de defensa de nuestro sistema para comenzar a bloquear ciertas áreas de nuestra interioridad y poner atención específicamente a algo y que podamos, al estar atentos en eso, podamos sobrevivir. Entonces, el cortisol nos bloquea temporalmente el cerebro, nos bloquea nuestras funciones. Entonces, el problema radica en que si ese problema le permitimos que permanezca, cuando este problema está latente todavía, se dice que nosotros cuando estamos enfrentados a una circunstancia eh, muy impactante, el cortisol aparece casi instantáneamente, pero demora 6 horas en desvanecerse. Es decir, el cortisol comienza a elevar nuestro ritmo cardíaco, comienza a ponernos tensos, a elevar el estrés, y en estas circunstancias difícilmente pensamos. Es decir, si nosotros somos enfrentados a una circunstancia extrema, el pensamiento está anulado y naturalmente allí, al estar el pensamiento anulado, somos impulsivos. Hacemos lo que hemos sido entrenados, el diseño que está metido en nosotros. Y el diseño original es de que nosotros somos animales. Cuando nuestra parte animal flota, sale a relucir, no estamos en realidad pensando, el pensamiento demora. El pensamiento en realidad es algo perezoso. Nosotros tenemos siempre pereza de pensar. ¿Y qué es lo que primero hacemos? Dejamos sacar de nuestra interioridad nuestros reflejos, lo instintivo. ¿Y qué es lo instintivo? Es nuestra parte animal, nuestra parte, nuestro mecanismo de defensa, pero este mecanismo de defensa podría bloquear nuestra función cerebral, nuestra función, nuestras facultades intelectuales. Entonces, si nosotros permitimos que esto permanezca, en realidad, poco a poco, esto va a hacer que en nuestra interioridad
podamos permitir que las enfermedades se aniden. Es decir, si no hemos perdonado adecuadamente, si nosotros, por ejemplo, nos hemos resentido, si estamos resentidos con nuestros padres, por ejemplo, que es lo primerito, a veces los más grandes problemas del ser humano aparecen en nuestros antepasados. Algo nos ha ocurrido desde chiquitos, por ejemplo, nuestros padres, nuestro padre a veces ha sido un borracho, por ejemplo, ha sido un maltratador, ha sido un irresponsable, y esto nos ha afectado. Pero la escritura dice que nosotros tenemos que aprender a perdonar, que debemos rogar el perdón del Creador. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros no perdonamos? Cuando no perdonamos, estos elementos que están en nuestra interioridad, padre y madre, son parte de nosotros mismos. O sea, no es que padre y madre son estos seres que me dieron la vida y que están viviendo ahora lejos de mí. Padre y madre están aquí. La escritura, cuando habla de sabiduría, es el principio padre. Es la sabiduría, el principio padre. La sabiduría es el principio padre y el entendimiento es el principio madre. El principio madre es el entendimiento. Y cuando nosotros llevamos estas imágenes, los consejos de nuestros padres o estas imágenes malas de nuestros padres, las estamos llevando con nosotros mismos. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien, para que te vaya bien y que tu vida sea prolongada, seas feliz durante todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué en realidad está diciendo? Tenemos que honrar a nuestros padres, a estos padres físicos, y si ya no están, ya no podemos honrarles. No, el padre y madre en realidad siempre los llevamos nosotros aquí, con nosotros mismos. Y cuando nosotros nos acordamos de nuestros padres, por ejemplo, si nuestro padre no fue un buen ejemplo, llevamos este resentimiento para toda la vida. Llevamos este resentimiento aquí, ¿sí? En nuestra propia interioridad. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, es aquí en donde debo honrarlos. ¿Sí? Tenemos que ejecutar el perdón hacia nuestro padre y nuestra madre que están, los llevamos siempre aquí. Estén vivos o estén muertos, nuestros padres todavía están aquí presentes en nuestra interioridad, son parte nuestra. Y por lo tanto, si no les perdonamos, lo que estamos haciendo es bloqueando nuestras propias facultades internas. ¿Para qué? Para que estas hormonas bloqueen el funcionamiento de nuestro propio organismo. Cuando estas hormonas están activas, las hormonas del estrés, están activas en nuestra interioridad, están bloqueando de alguna forma, en alguna medida, el funcionamiento de nuestro corazón, el funcionamiento del hígado, el funcionamiento del páncreas, el funcionamiento del intestino. Y cuando esto está funcionando, no está adecuadamente funcionando, entonces esto va a hacer que aparezca aquí alguna enfermedad. ¿Y cuál es el antídoto para que estas enfermedades no aparezcan? El antídoto son las hormonas de la felicidad. ¿Cuáles son las hormonas de la felicidad? Las hormonas de la felicidad son la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina, que cada uno de estos activan ciertas funciones en nuestra interioridad para que
estos enlaces neuronales en nuestro cerebro puedan funcionar mejor y puedan inclusive aumentar el número de enlaces de sinopsis entre las neuronas que son parte de la memoria, son parte de la inteligencia, de la sabiduría que vamos a adquirir. Es decir, si nosotros no perdonamos, si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, porque perdonar a nuestros padres que están aquí es perdonarnos a nosotros mismos. Si no perdonamos a nosotros mismos, estamos perdiendo nosotros mismos. Estamos haciendo que nuestras funciones internas no estén correctamente funcionando. Nuestros órganos internos están de alguna forma bloqueados y por lo tanto aparecen las enfermedades. Pero si por el contrario, con dopamina dormimos, porque la dopamina aparece cuando dormimos bien, cuando somos alegres, celebramos adecuadamente un logro y hacemos ejercicios, entonces esto nos va a traer algún tipo de felicidad. La oxitocina, vamos a meditar, a reflexionar, a inspirarnos. Vamos a dar abrazos, a ser generosos, a ejecutar obras de bien, porque de todas maneras la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero ese pecado es no perdonarnos, ser falta de perdón, tener falta de perdón, porque creemos que todo es mío y que es gracias a mi propio esfuerzo que lo he hecho. Pero en realidad no es únicamente mío, es un esfuerzo de mis padres, de mis abuelos y de todas mis generaciones pasadas que lograron configurar todas las cosas adecuadas para que yo logre tener ahora una educación. Y no solo eso, la educación que en la sociedad a lo largo de siglos y siglos de aprendizaje ahora ha podido ofrecerme. Es decir, he nacido en un tiempo adecuado en donde la ciencia que existe hoy ha podido ser pasada a mi persona. Es decir, lo que yo tengo no es por mi propio esfuerzo solamente, sino gracias al creador, a todo lo que veo alrededor. La serotonina, el agradecimiento, este agradecimiento de reconocer de que todo es bueno, de que todo lo que he recibido hasta aquí viene de parte del Creador. Disfrutar de la naturaleza, porque la naturaleza misma es el Creador, como hemos visto alguna vez en Gematria, que la palabra o el nombre Dios fue traducido de Elohim y Elohim es la naturaleza en equivalentes numéricos, el creador está escondido en la naturaleza. Ser ser feliz en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque la felicidad es parte del camino. En cada paso que damos tenemos que aprender a ser felices. Y la endorfina, bailar. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que ha transformado Dios nuestro lamento en baile? Es decir, finalmente después de todos esos tropiezos y todos esos sufrimientos, tenemos que buscar tiempos de olvidar todo ese pasado y transformarlo, endulzarlo hasta que tengamos ya tranquilidad y paz interior. Bailar, cantar y sonreír. Bailar, cantar y sonreír debe ser siempre parte de nuestra vida. ¿Por qué? ¿A quién más le conviene el ser feliz? ¿A quién más le conviene el estar alegres? Es a uno mismo, porque la vida eterna también se va construyendo con el ser felices en nosotros mismos. El, las hormonas de la felicidad y las hormonas de la vida eterna van a escribir en el libro de la vida. Cuando nosotros vemos en la escritura el libro de la vida, parecería darnos a entender que en el cielo, en alguna parte, el creador tiene una biblioteca en donde hay un libro en el que alguien está escribiendo, escribiendo y escribiendo todos nuestros actos. ¿Qué es en realidad el libro de la vida y qué se escribe en el libro de la vida?
Vamos nuevamente a esta parte. Decimos que nosotros tenemos dos partes mentales, son dos hemisferios. En estos dos hemisferios que los podemos dibujar de esta forma. Estos dos hemisferios, vamos a hacerle un poquito más grueso. Ajá. Estos dos hemisferios que están inicialmente separados y que tenemos que unirlos. ¿Y cómo los vamos a unir? A través de un cuerpo calloso, que es el que está en la parte de atrás y que hace la sinapsis y que hacen los enlaces entre estos dos hemisferios. Cuando nosotros vemos en la escritura, dice, inscríbenos en el libro de la vida. El libro de la vida, que parecería ser un libro, un rollo en donde alguien está escribiendo, es en realidad nuestro propio cerebro. El cerebro es el libro de la vida. El libro de la vida en el que nosotros estamos escribiendo la vida. Estamos escribiendo nuestros propios nombres. El nombre, recuerden que el nombre eh, es el símbolo de nuestra esencia, nuestro cambio, nuestro objetivo, nuestro rol profético en el mundo. Si nosotros transformamos nuestra esencia, estamos cambiando nuestro nombre y estamos escribiendo con nuestras acciones en el libro de la vida. ¿Por qué cuando hacemos esto la Biblia dice que estamos escribiendo en el libro de la vida? Porque cada acción de estas que estamos escribiendo, cada alegría, cada motivación, cada ejercicio, cada agradecimiento que hacemos, nos produce una hormona que enlaza los dos hemisferios y enlaza eh, cada una de nuestras células internas, y cada enlace de estos es parte de la memoria. Y cuando nosotros tenemos memoria, cuando nosotros tenemos conocimiento, ese conocimiento nos alarga la vida. Si es que nosotros no aumentamos el conocimiento, si nosotros no hacemos que cada día haya una nueva información que es introducida en nuestra interioridad, estamos en un espacio estático de no movimiento, y ese no movimiento, el no movimiento es muerte. No movimiento es muerte, pero el moverse, el crecer, el crecer es vida. El moverse, vamos a poner ahí moverse, moverse y crecer es vida. Cada día, que todos los días sean para escudriñar las escrituras, para conocer algo, algún aspecto nuevo del Creador que nos motive a encontrarle a Él en cada cosa escondida en la naturaleza, que podamos admirar su belleza en el mundo, para que podamos encontrar todas esas paradojas divinas que hay en el mundo y que nos llevan al Creador. Y cuando estamos encontrándole al Creador en la naturaleza, estamos encontrándonos a nosotros mismos, porque el Creador está también aquí. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y nos perdonamos a nosotros mismos, estamos escribiendo en el libro de la vida y estamos dándonos vida a nosotros mismos. Y por lo tanto, vamos a ser merecedores de un nuevo tiempo en este año, por ejemplo, que estamos comenzando desde la terminología bíblica. Este año sea más placentero, este año sea con mayor vitalidad, y que a eso se refiere que seamos inscritos en el libro de la vida, es decir, que tengamos las ganas suficientes para enfrentarnos a todos estos nuevos retos, a todas estas nuevas circunstancias,
de una forma más alegre, más predispuesta a que podamos hacer el bien, porque cuando hacemos el bien, nos estamos a nosotros mismos también haciendo el bien.